Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento del informe y por conversar sobre cómo está el ecosistema latino en este año. Gracias por la invitación, Sofía. Es un placer estar aquí contigo y todos que están acompañándonos. Muchas gracias a ti. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿De dónde te encuentras? Estoy en Ciudad de México, que llevo casi un año acá y pues sí ha sido muy bueno conocer un poco más el ecosistema localmente aquí en México. Buenísimo, buenísimo. Nosotros próximamente vamos a estar en un evento allá, así que ahí nos juntamos y aprovechamos también de conversar sobre todo el ecosistema. Y para partir con la entrevista ya, en el informe, en la columna de opinión que creaste, que pronto todas y todos van a poder leer, titulas esta columna como ¿Por qué 2023 es un buen año para el nacimiento de nuevas startups? Ya van casi 5 meses ahora, van a comenzar desde de 2023. Dimos por cerrado el primer trimestre, que estuvo marcado por la caída del Silicon Valley Bank. Quería preguntarte, ¿crees aún que 2023 es un buen año para el nacimiento de nuevas startups y para también los emprendimientos ya existentes? Bueno, sin duda se presentan ciertos desafíos, pero para mí, alguien que lleva casi 20 años en el ecosistema, he visto bajadas y subidas y yo creo que es un momento propicio, sobre todo porque la DNA o ADN, no sé en español, de las empresas que están siendo creadas en este momento, de hecho tienen la mentalidad cierta, porque yo creo que nos perdimos en 2021 y cambiamos un poco más la visión de lo que es un startup. Y yo creo que estoy convencido que digamos, los próximos 2 años van a ser 2 años pues muy productivos para los founders que van a estar muy concentrados en lo que importa. Y lo que importa es enfocar en problemas para resolver, enfocar en sus clientes y no estar obsesionando con cuánto dinero han levantado, quién. Y eso yo creo que es algo bastante productivo y saludable para el mercado de startups en Latinoamérica. Buenísimo. Entonces, finalmente, como que también está teniendo un efecto positivo, a pesar de que quizás como a priori se ven cosas negativas, pero tendrá un efecto positivo más a largo plazo, como lo que tú dices, como en el ADN del ecosistema de las empresas. Sí, yo creo que genera un ambiente que es, pues yo creo que muy positivo para los startups en cómo piensan, porque los startups que empezaron hace un par de años, dinero fácil, no se enfocaron en lo que era importante a veces. Cuando tienes un exceso de dinero, eso genera, sobre todo para los founders que están comenzando, que no han levantado dinero y no han crecido una empresa antes, es una distracción a veces, porque hay una expresión que dice Warren Buffett que 9 mujeres no pueden hacer un bebé en un mes. Y a veces nosotros como emprendedores pensamos que eso es posible colocando más recursos, pero hay un proceso que es necesario y eso yo creo que aterriza un poco los founders para obsesionar lo que es importante en sus negocios. Buenísimo. Y en ese contexto un poco de noticias, quizás que ahora las vemos un poco más amargas, pero quizás pueden tener un efecto positivo a largo plazo, también está el tema de la contingencia de los despidos. Hemos visto despidos de las grandes empresas de tecnología en Estados Unidos, pero también startups acá de Latinoamérica, que es una tendencia que vimos el año pasado, pero que también ha continuado lamentablemente. Por ejemplo, hace unos días una health tech, que es caso de éxito de Latinoamérica y especialmente de Chile, llamada Examedi, que está en México también, anunció que iba a despedir a cerca del 25% de sus colaboradores. ¿Cómo crees que va a evolucionar el tema de los despidos en las startups de Latinoamérica este año? Y también, si tiene, además de un efecto negativo que se ve a corto plazo, ¿existe algo quizás más positivo de esta situación? Bueno, primero, pues es difícil y yo creo que no es para como empezar con algo positivo sobre alguien perdiendo su trabajo, ¿no? Sí. Eso sin duda es algo en general negativo. Queremos ver la economía creciendo, nuevos empleos como cada día más, pero si tuviera que decir algo positivo sobre el momento,
Primero, yo creo que vamos a seguir viendo esos ajustes. Yo creo que uno de los efectos de tener mucho dinero es que muchas personas y empresas contrataron demasiado. Lo que hemos visto, y no es para entrar en discusión sobre Elon Musk o Twitter, pero lo que se puede ver es que la eficiencia de Twitter, todo el mundo criticaba lo que hizo y que tomó el cuadro de equipo de 7.500 a 1.500. Pues para mí he visto que no es que ha caído Twitter y no funciona o algo así. Entonces, yo creo que ha resultado que las empresas han vuelto a mirar y ajustar lo que decimos en inglés, los cinturones, o como tratar de enfocar en ser más eficiente. Pero yo creo que el lado positivo, y si pienso en las otras como olas que he vivido en momentos de crisis, empecé en 2001 en ese sector en Estados Unidos y salió mucha gente, cierto, después de la burbuja y se animaron a emprender, muchos que fueron parte de casos de éxito Sí. y entonces yo creo que lo vimos lo mismo en 2008, que entraron más personas en montar sus empresas. Y cada país en Latinoamérica ha tenido momentos de subida y bajada, como en Brasil, por ejemplo, en 2014 fue un año difícil en Brasil. Y un montón de empresas, Nubank empezó en ese entonces, ¿no? Un momento muy difícil para Brasil. Y yo creo que hay muchos ejemplos de personas que han sido parte de historias, de empresas que han crecido y han aprendido cosas y llevan con eso su experiencia, su exposición a las oportunidades. Y entonces yo creo que vamos a ver nuevas oportunidades, pero de todas maneras, como no es para celebrar esos cambios, sino que enfrentarlo la realidad, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Quizás como ese efecto dominó de que pasaron por startups, adquirieron conocimientos, ese bichito emprendedor, y quizás vamos a ver nuevos, la cara positiva sería ver nuevas empresas lideradas por estos colaboradores. Oh, y Y un ejemplo, Sofía, puntual, una vez que yo tuve que hacer eso en mi última empresa, en el comienzo, y realmente como la calidad, pues primero, hoy en día es mucho más robusto el sector tecnológico. Hay empresas grandes que todavía están creciendo y contratando. No es que todo el mundo pare de crecer. Entonces, cuando pensamos en el pasado, cuando yo tuve que hacer una reestructuración en la última empresa, lo que vi después de eso, con mucha preocupación lo tomé la decisión, pero lo que me di cuenta después es que la gente que hacía parte de la historia de mi empresa aprendieron un montón de cosas relevantes y entraron en otras empresas establecidas, grandes, y hasta ganando más dinero, con más responsabilidad. Entonces, yo creo que esta exposición a las empresas de tech está generando valor para las empresas que sí están en momento de crecimiento, porque no es que hace falta problemas para resolver en el mercado tech. Hay un montón de cosas y oportunidades. Buenísimo. Y en eso, además de estas noticias un poco más agridulces que hemos visto durante este primer trimestre, estos primeros meses de este año, también hemos visto cosas alegres. Desde Startups Latam hemos hecho muchas notas, hemos entrevistado a muchas startups y algo que nos ha llamado mucho la atención es que ahora se está hablando mucho más de la arista de la rentabilidad. O sea, ahora, por ejemplo, la pauta de preguntas siempre tiene que incluir oye, y las respuestas de los founders de quiero que mi empresa sea rentable, estoy buscando la rentabilidad. ¿Crees que ya era momento de hablar de esto? Porque hasta el año pasado siempre hablábamos de las rondas de inversión, que todo el mundo levantando, y ahora también hablar de la rentabilidad, que es súper necesaria. 2023 quizás un año clave para que las startups busquen rentabilidad y tengan esto como foco en los founders. Mira, sin duda, este enfoque, esa discusión de unit economics, de saber qué inversiones tienen sentido, eso sí es algo súper saludable para el mercado. Y está conectado con mi comentario sobre ADN, ¿no? Eso sin duda es algo que estamos creando
toda una ola de startups que tienen eso presente desde el comienzo. Sí. En el pasado, y sin ser ese como viejito que está hablando del pasado, de hace décadas cuando empecé, pero cuando faltaba dinero, la opción era producir dinero, porque si no tienes dinero, tienes que buscar dinero. Entonces, volviendo un poco a los raíces de lo que tiene sentido, aunque hay un equilibrio de eso, porque hay momentos de crecer, hay momentos de invertir en el futuro. Entonces, yo creo que es una, en inglés, la palabra es pendulum, no sé, pendulum, tal vez. Y a veces va mucho por acá y después vuelve para acá. Y estamos en un momento de recalibrar dónde tenemos que ser, porque de todas maneras podemos ser agresivos como founders, podemos invertir en cosas, obviamente pensando en si eso va a generar algún fruto en el futuro y no estar como pensando solamente en market share sin preocupar si eso es rentable en el futuro. Pero yo creo que estamos entrando en un momento de más conciencia de eso y yo creo que eso es extremadamente positivo. Buenísimo. Además de esto de la rentabilidad que se ha tomado como importancia para los founders, también otras noticias positivas del ecosistema latino es que si bien las inversiones no son como los años pasados, hemos visto que startups han recibido inversiones. En ese sentido, tú también como tu sombrero, como inversor en Latitude y también como inversor ángel, no sé si la forma en que ustedes conversan con los founders para poder levantar capital ha cambiado. Por ejemplo, si ahora las preguntas son diferentes a las de antes, las métricas que ustedes ven como inversionistas también han cambiado de acuerdo al contexto. ¿Cómo ha sido el invertir ahora en este 2023, que es muy diferente a los años pasados? Para ser sincero, los fundamentos son muy parecidos. Ya. Como nosotros tenemos un fondo que está liderado por Tommy Roggio y hemos hecho 100 inversiones en los últimos 2 años. Pero siempre cuando invertimos buscamos las cosas principales de un equipo increíble, un founder market fit que tiene sentido, pues un mercado grande, algún ángulo importante tech. Entonces, yo creo que tal vez la estrategia de levantar es un ajuste pequeño, pero es de 5 o 10 grados, ¿no? No es un 180, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que siendo un poco más conservador tal vez con el pedido, ¿no? En 2021 y el principio de 2022, tal vez eh, las demandas de cheques y el tamaño de cheque pues era mayor. Yo creo que para pre-seed y seed es casi igual y no ha cambiado mucho. Cuando tú vas a levantar dinero en el principio, si tu meta es levantar $1 millón o lo que sea, el consejo siempre es tal vez empezar con safes a un valuation moderado, levantar la primera parte del dinero pues ya con ángeles y angel investors y pues su network en un valuation razonable, testar esas valuations, porque si estás levantando $1 millón y no puedes conseguir levantar $250,000 Mm. a un descuento a tu target o tu idea al final, tú vas a encontrar problemas en levantar ese $1 millón, ¿no? Entonces, y vas generando el momentum, ya el dinero para operar más, para comenzar a contratar personas, y ahí estás incrementando el valuation baseado en el interés, ¿no? Y la demanda que tienen el stock, ¿no? Entonces, yo creo que esos consejos son muy parecidos a lo que vivimos antes. Tal vez los valuations están un poco más aterrizados sí, a lo que tiene más sentido, ¿no? Actualmente. Mm. Y en ese sentido, ustedes son súper activos en la inversión. Me contabas que han hecho 100 inversiones en 2 años. Para este año, ¿tienen proyectada cuántas inversiones quieren hacer? ¿Y qué consejos le darías a los founders que quieren recibir inversiones con ustedes? ¿Cómo hacer el acercamiento y también qué industrias miran más ustedes? ¿Cómo es levantar capital con Latitud? Mira, nosotros estaríamos abriendo un poco más de nuestros planos para el segundo fondo, pero no
no estoy no puedo hablar de eso cuando estás en el proceso, pues no puedes como compartir más detalles. Pero lo general, lo que hemos visto y la forma de obviamente trabajar con Latitud es, tenemos una red muy grande de personas. Entonces, como cualquier fondo, la mejor entrada es a través de un referral, de un referido, de alguien en el network. Eso es lo principal. Eso no quiere decir que no hablamos con gente que tiene que estar presentado por alguien que conocemos y confiamos. Solamente es para cualquier fondo aumenta el chance de cerrar algo. Y yo creo que hablar muy temprano en la fase, y porque nosotros somos el fondo, es un pre-seed fund. Entonces, no lideramos seed. Y mi consejo para quien está en la fase como ya de empezar y levantar dinero, es encontrar con nosotros bien temprano, porque nosotros ayudamos a estructurar ese follow-on capital, que sea seed o un cheque mayor de fondos, ya que conocemos todo el mundo, ya después de casi 20 años y haber trabajado con fondos como Kazakh Monashis en mi otra empresa, y convertimos con todos los fondos principales locales y globales. Conocemos todo el mundo y ayudamos con ese follow-on capital ya más estructurado. Entonces, lo mismo aplica para cualquier persona, es ser súper claro, preciso con lo que el problema que resuelve, comunicar por qué eres la persona correcta para eso. Nosotros, obviamente, preferimos esa conversación en inglés porque la mayoría de los inversionistas de Follow-on Capital buscan eso. Si estás hablando con un fondo global, pues van a tener que conducir la charla en inglés. Pero sí, estamos muy abiertos lo que buscamos. Y en términos de números de inversiones, el próximo como enfoque probablemente vamos a seguir haciendo bastante en términos de volumen, tal vez un poco menos en términos de número de cheques, pero de todas maneras como bastante cheques y cheques pequeños. No escribimos cheques muy grandes. Es más o menos como un super angel, y convertimos con los angels y después conectamos con los fondos. ¿Y qué industrias están viendo y quizás poniendo más foco en 2023? Siempre hemos tenido como una inclinación hacia B2B, negocios B2B, una preferencia de B2B. Todos los sectores principales, fintech, fintech, health tech, ed tech, software as a service, vertical software as a service, prop tech, ed tech, cualquier industria. No hacemos cosas de biotech ni, raramente algo de deep tech. Entonces, son los sectores principales. Nosotros estamos como agnóstico realmente al sector, con preferencias, pero nosotros creemos que en esta fase del temprano, nosotros no somos especialistas en todos los sectores. Entonces, y además cuando estás invirtiendo en el pre-seed, es el equipo más que todo, Sí. y traemos muchas veces expertos de sectores específicos. Entonces, sea fintech, sea edtech. Gina, mi socia, ella escaló Duolingo, entonces obviamente conoce algo sobre eso. Yo obviamente conozco algo de PropTech. Entonces, este enfoque de sectores está bastante amplia, y nosotros tenemos un enfoque un poco como descentralizado con eso, y por eso estamos muy community driven, porque tenemos acceso a expertos en todos los temas y todos los verticales. Buenísimo. Y para ir terminando, Brian, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los founders que nos están viendo y los VCs para lo que queda de 2023? Algunos consejos que tú creas que van a ser más que necesarios para este año en particular. Lo que pasa que el hecho que he vivido eso por muchos años, yo creo que es la misma cosa de antes, y es solamente recordar las cosas básicas. Primero,
que estás en la fase súper temprana de la empresa, mantener el equipo chiquito, enfocado, ejecutando las cosas principales en el negocio, comprobando product market fit y obsesionar con su cliente, hablar, si eres un founder escuchando y estás ya contratando un equipo comercial muy grande antes de haber vendido mucho tú, es prematuro. Tienes que enfocar y obsesionar con sus clientes y hablar con ellos pues mucho en el comienzo. Ya cuando tengas algo un poco más escalable, es más predecible, ya puedes encontrar a crecer el equipo. Yo creo que otra cosa que es bastante obvio, pero voy a reforzarlo, es manejar su capital, ¿no? Eso es como, me acuerdo de mis amigos de Mercado Libre en el comienzo, Nico Sakazi hacía parte de mi consejo, que era el CFO de Mercado Libre, y lo que dijeron él en el principio, después de levantar una ronda y después entrar en la fase de .com como crash, tienes que actuar como si eso va a ser la última inyección de capital. No. Obviamente está un poco exagerado y dramático, pero yo creo que genera una mentalidad saludable para tener una base sólida y saludable para construir encima de esto. Entonces, yo creo que manejar capital y asegurar que tienes runway suficiente para llegar al próxima etapa y levantar la próxima ronda es algo súper importante si estás haciendo un venture-backed company atacando un gran mercado. Buenísimo, o sea, volver a lo básico, volver a No, pensar en esto. es que no sé si esperabas algo como No, súper perfecto. profundo, pero yo creo que muchas veces la gente que trata de proyectar el futuro y mira, hay fundamentos que nunca cambian y a veces nos ponemos a complicar las cosas cuando simplicidad, enfocar en su cliente y enfocar en asegurar. Tú tienes dos responsabilidades como CEO. Asegurar que el dinero está ahí como para operar la empresa Sí. y ahí crecer el negocio y enfocar en la visión de lo que estás construyendo. Son esas dos cosas. Entonces, yo creo que tenemos que recordar eso y no sobrecomplicar la cosa. Buenísimo. Muchas gracias, Brian, por la conversación, por ser parte del informe Startup Latam 2023. Y te quería invitar a que tú también invites a la gente a descargar el reporte, que es gratuito, a leer tu columna de opinión que van a poder ver ahí en el informe y también conocer la opinión de otros founders. Hay más de 60 founders dentro que opinaron, que respondieron nuestras preguntas dentro del reporte. Así que si puedes invitar a todo el ecosistema latino a que descarguen el reporte, te lo agradecería. No, eso sí vale la pena. Esa información es poder para quien está en el mercado. Nosotros hemos producido cosas parecidas y nosotros muy bienvenidos a esas iniciativas como lo que hacen ustedes en Startups Latam. Yo creo que cierra una brecha de información súper importante, entonces todo el mundo debe aprovecharlo, leerlo y tratar de pensar en cómo eso va a afectar su negocio. Entonces, sin duda, tiene todos. Yo comparto con mi equipo y miramos si podemos ayudarlos a promover todas las iniciativas que tienen y cuenta con nosotros. Como decimos en Latitud, vamos Latam. Sí, eso. Nosotros también ese espíritu de hacer a la región más grande y contar todo lo que está haciendo el talento latino. Así que muchas gracias, Brian. Nos vemos en otra oportunidad. Que estés muy bien. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.